Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 302 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Ritos de pasaje. Papá, algo me dice que vamos a hablar hoy de masculinidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ritos de pasaje. ¿Sabes de dónde tomé la idea? No, pero es un De la, concepto que recién conozco. sí, pues yo la tomé de que en la sesión pasada, en la grabación pasada, lo mencionaste. Y a mí el tema de los ritos de pasaje me movilizan mucho. Pues movilizan mucho porque los hemos utilizado a lo largo del tiempo, hemos obtenido resultados de estos ritos de pasaje, pero como que no los tenemos convertidos en conceptos como para utilizarlos. Y entonces me propuse hacer una aplicación del concepto en lo que luego hablaremos, que es la situación sociopolítica costarricense en este momento a 10 11 días de las elecciones. Y entonces, bueno, comienzo por señalar para los que no conocen el término que es un rito de pasaje. Hemos visto películas, hemos leído novelas donde a los muchachitos de una tribu o de un pueblo y tal, que llegan a una cierta edad, los mayores los hacen participar en una ceremonia para que introyecten, o sea, que se metan bien adentro el cambio que están a punto de vivir o que están empezando a vivir, ¿verdad? Y lo que más me parece en nuestra vida social costarricense a un rito de pasaje es la fiesta de 15 años de una niña, ¿verdad? Cumple 15 años, entonces antes no podía participar ampliamente en la vida social, pero ahora sí ella da una fiesta y recibe amigas y amigos y tal. Es un rito de pasaje, es como decir, encender una luz donde diga, oiga, esta niña ya se convirtió en una mujer, ¿verdad? Pienso en los ritos de pasaje masculinos, ¿verdad? Tal vez, qué feo, el mayor ejemplo de un rito de pasaje masculino es cuando los tíos mayores invitan a un muchachito a que se tome un trago, cuando nunca antes en la vida lo habían invitado a tomarse un trago. Bueno, eso es un rito de pasaje, pero hay otros ritos de pasaje más tenues y más edificantes que el que te inviten o invitar a tomarse un trago a un adolescente. Es cuando de pronto sientes que una persona mayor de tu familia te hace una confidencia, te pide consejo, te hace participar de una situación en que tú dices, hombre, ya me hice grande porque ya me están metiendo en algo en lo que nunca me metían. Eso es un rito de pasaje. Es bien, bien llamativo el rito de pasaje. Y pretendía centrarme mucho en el rito de pasaje de cuando ahora se adquiere la mayoría de edad. Digo ahora porque en mi tiempo la mayoría de edad se adquiría a los 21 años, ¿verdad? Antes de los 21 años no podíamos obligarnos, como dice el Código Civil, ni podíamos tampoco votar. Yo la primera vez que voté cuando ya tenía más de 21 años, desde luego. Eh, es interesante. Bueno, como ahora estamos cerca de una fecha electoral importante, pues también pienso en cómo percibirán los muchachos de 18 años
que por primera vez van a ejercer su voto en un medio donde hay un alto porcentaje de gente desencantada, de gente que se va a abstener o dicen que se van a abstener de votar y tal. Y recordar con cuánta ilusión, estoy hablando del año 57, 58 sería, ¿no? No, no, 21 y 39, 50, 60, o en el año 60, cuando eh, adquiríamos el derecho al voto, con cuánta ilusión buscábamos la fecha incluso intentábamos participar como miembros de mesa y tal y cual, ¿verdad? Porque había mucha ilusión, porque creo que había, eso es interesante, cómo era, digamos, el año 60 en Costa Rica. Era un año muy politizado y muy polarizado, ¿verdad? Hacía 12 años que habían ocurrido los sucesos del año 48. Entonces, había mucha vehemencia en las dos fracciones o en las dos agrupaciones políticas. El Partido Liberación Nacional creo que tenía 8 o 9 años de haber sido fundado. Veías la lista de diputados del Partido de Liberación y era una lista súper escogida de catedráticos universitarios y tal. Rodrigo Facio tenía gran significado en el Partido Liberación Nacional. Bueno, eran unos tiempos bastante diferentes. No se había inventado el término de desencanto político, y no se había inventado el término ingobernabilidad por dos razones. Porque el desencanto político no existía porque existía una gran polarización y entonces los dos polos estaban muy activos, muy activos. La gente que, que, que había salido vencedora en los sucesos del 48, estaban muy conscientes de su triunfo y los otros posiblemente estaban muy conscientes de que había que hacer una gran oposición, eh, oposición con ánimo de rescate, de restauración, de reescritura de la historia, ¿verdad? Eso le daba a los años 60, creo yo, una gran energía. Entonces lo que menos había era desencanto, ¿no? Lo que menos había era desencanto. Y tampoco había como me parece que no habíamos vivido la historia del 60 al 2000, donde las cosas se fueron el patriotismo, la buena intención y tal, como que se fueron diluyendo, fueron pasando a segundo plano y entonces de ahí nació el desencanto, de ahí nació el fuerte abstencionismo, etcétera. Eh, Alguien podría corregirme y decirme que eh, en las elecciones para constituyentes del año 49, eh, hubo muy poca participación. Claro, hubo poca participación porque había temor, creo que había persecución, etcétera, para el bando que había perdido y tal y cual. Bueno, pero estamos en otro tiempo y están los datos que vemos de ingobernabilidad, de desencanto, están ahí. Entonces, lo que he estado pensando es si, primero, yo creo que hay que resucitar por la vía que se pueda una mayor conciencia de la importancia que tiene para la democracia el, el mantenimiento, la alimentación, el, el ser acogida eh, en nuestras emociones y en nuestro razonamiento para darle el sustento que la democracia necesita. Yo estoy convencido de que una democracia sin participación, que no sea únicamente ir a votar,
sino una participación cuidadosa, amorosa del sistema, se va a ir debilitando. Y entonces, tal vez que varias veces hoy quisiera volver a hablar de la posibilidad de cómo rehabilitar la democracia. Los ritos de pasaje son interesantes. Para hacer una caricatura, el rito de pasaje de los 18 años, en este momento, debería ser una concienciación de que estamos adquiriendo unas responsabilidades como ciudadanos y como sujetos del Código Civil que adquieren derecho a obligarse. Eso es importante. Los 18 años, yo a veces me pregunto cínicamente si los muchachillos no estarán deseando cumplir años para poder sacar licencia de conducir, con lo feo que es conducir ahora en nuestras calles llenas de tránsito, ¿verdad? De presas y de aglomeraciones. Pues creo que sí, uno espera los 18 años para poder tener la posibilidad de conducir, y la verdad es que antes esperábamos los 21 años también para poder tener la posibilidad de sacar la licencia de conductores. Pero, bueno, ¿de qué manera pudiéramos hacer para que mediante reflexiones, ritos de pasaje, pudiéramos volver a revivir el entusiasmo por la democracia y el compromiso que tenemos que tener con ella? Esta es la historia de este artículo y de este diálogo. Muchas gracias por compartir. Eh, sí, los ritos de pasaje, te digo que es un concepto que he conocido o reconocido recientemente. Te comenté en grabaciones y también fuera de grabación que el año pasado, 2025, me topé con la grata experiencia de explorar mi masculinidad. Y eso ha sido muy grato porque ha sido muy transformador. Y al ser muy transformador me ha permitido percibir dos cosas. La primera es que recurrir a mi masculinidad ahora, ¿verdad? Antes yo no recurría a mi masculinidad madura, firme, fuerte, funcional. Y recurrir a mi masculinidad ahora es como tener una caja de resonancia con unos atributos que se manifiestan de manera clara en mí, pero que se convierten como en un lente con el cual ver el mundo. Yo creo que antes de tener este lente de masculinidad, mi lente por excelencia era la paz y los elementos de la paz, que, bueno, está maravilloso, ¿verdad? Pero la paz es algo, es una creación humana, ¿verdad? Es una fabricación humana, es una aspiración, es un ideal. Pero la masculinidad está más cercana a mi constitución genética, ¿verdad? No quiere decir que ni yo ni ningún otro hombre seamos 100% representación masculina, porque también tenemos atributos femeninos, por supuesto, ¿verdad? O de energía femenina, Sí. sino que son un muy buen punto de partida para decir, ok, ¿cómo elijo ver el mundo? ¿Cómo elijo ver mis problemas? ¿Cómo elijo eh, identificar oportunidades? ¿Cómo elijo satisfacer necesidades? Entonces, es un poco, es un tema delicado de tratar, sobre todo porque venimos transicionando los últimos 25 años, tal vez más, tal vez 50. Yo creo que en realidad desde 1968, en la gran revolución cultural que emergió en Europa, hemos venido transicionando en Occidente hacia una femineidad empoderada, ¿verdad? Ujú, Mujeres empoderadas. ujú. Una mujer que dice mujer empoderada está diciendo algo que realmente la fortalece y fortalece a sus
otras mujeres de la congregación. Pero cuando un hombre dice mujer empoderada, usualmente lo dice en sentido peyorativo. Entonces, en esa transición de empoderamiento femenino en el que ha estado la humanidad los últimos 50 años y poquito, y pues obviamente en América Latina más recientemente, yo diría unos 15 años o así, venir a hablar de masculinidad es delicado, principalmente si lo decimos en términos que se han utilizado en estos 15 años como reacción al empoderamiento femenino, como por ejemplo decir hacerse hombre o un poco más jocosamente, ahombrarse. ujú, ¿M? Y ahombrarse se usa como chiste entre hombres, a menos aquí en América Latina, pero ahombrarse es técnicamente pasar por un rito de pasaje donde uno transiciona de la psicología infantil, de niño, a una psicología de hombre adulto. Y lo segundo que me ha permitido darme cuenta es que esto es exactamente lo que más necesita la humanidad en este momento. Obviamente, cuando uno descubre que en su mano tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo mal metido. Pero en este momento, cuando yo vuelvo a ver alrededor del mundo los liderazgos más dominantes que tiene la humanidad, todos son hombres con una masculinidad que parecen chiquitos berrinchosos de 5 años, ¿verdad? Con el respeto que me merecen los niños de 5 años, porque yo a los 5 años no era un chiquito berrinchoso, pero sí parecen berrinches de niño pequeño, mal criado. Entonces necesitamos una masculinidad un poco más firme, más fuerte, más funcional. Lo segundo es que me hiciste recordar un ejercicio en el que tuve la oportunidad de participar en el año 2004, cuando estaba graduándome de la universidad en Noruega. Vino a la universidad una delegación como de 40 funcionarios públicos de Indonesia que estaban haciendo una gira. Yo no me acuerdo si iban solo específicamente a Noruega o qué. Puede ser que sí, puede ser que Noruega haya pagado por ese viaje para esos funcionarios públicos indonesios, que venían en busca de aprender sobre derechos humanos en un proceso histórico de transición hacia la democracia en Indonesia. Entonces el profesor que los recibía me pidió que si yo podía conducir una de esas sesiones grupales que yo hacía sobre desarrollo de competencias interculturales y demás, para que ellos se sensibilizaran a través de una simulación experiencial respecto a los derechos humanos. Y la experiencia me marcó, ¿verdad? Me marcó porque yo dije, wow, en el año 2004, cuando yo ya tenía 30 años, conocer gente que no sabía de derechos humanos y que necesitaba aprender porque iba a construir una democracia dentro de un país que obviamente existe desde hace milenios. Iban a construir una democracia y eso, ahora que lo pienso en retrospectiva, fue de muchísima inspiración. ujú, Eso lo conecto con la persona joven de 18 años o de 21 que en este momento va a ejercer el primer voto como costarricense. Yo me imagino que algunos de ellos, eh, algunas de estas personas se abstendrán de votar, ¿verdad? Otras, por la razón que sea. Yo creo que abstenerse no es solo el ejercicio del, del derecho de no votar, sino que el fin de semana se puso bonito, se armó un grupo, se fueron para la playa y da la posibilidad de quedarse hasta el lunes. Me pierdo la votación, no me importa. Eso también es abstenerse, ¿verdad? No es solo sí, un voto que protesta consciente, ¿verdad? ujú, O la persona que tiene que trabajar y que por razones laborales no puede ejercer el voto, o la persona que tiene que desplazarse 20 kilómetros para llegar a su recinto electoral y no tiene cómo hacerlo, o le resulta un alto costo en tiempo o en combustible llegar a su recinto electoral, eso también es abstencionismo y es totalmente respetable. ujú, Pienso también en
en el concepto que en inglés se denomina nation building, llamémosle edificación nacional. Y ese proceso de edificación nacional, pues en estudios de paz, se sugiere un plazo como de unos 40 años para que se consolide ese proceso, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos en el proceso de edificación nacional que siguió Alemania Federal desde el final de la Guerra Fría, no, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 40 años después estaba la Alemania Federal lo suficientemente robusta como para que cuando cayó el muro de Berlín, que coincidió casi con la fecha de los 40 años, pudiera absorber cultural y socioeconómicamente a la Alemania democrática, mal llamada democrática. En Costa Rica, este proceso de nation building empezó en 1949 con la promulgación de la nueva constitución y las elecciones de ese año y la junta de gobierno de ese año, perdón. Y, y esos 40 años se terminaron en 1989, justo cuando se cae el muro de Berlín. Y ahí hay una reconfiguración de fuerzas, de paradigmas, de oportunidades a nivel geopolítico, y Costa Rica eh, entra en un proceso coincide con un proceso de apertura económica, Sí. comercial que estaba haciendo Costa Rica Ujú. en ese momento, y eso nos dio un aire, bueno, un aire que nos tiene todavía robustecidos como Estado, como nación, como país para expandir nuestra economía. Entiendo que 7 veces es lo que ha crecido el PIB nacional costarricense en estos 40 años. Es monumental la obra y es un proceso de nation building que no fue una revolución, mucho menos armada, ¿verdad? Fue una revolución de hacerle unas cositas a unas palancas y permitir que este país tuviera mayor acceso a una economía un poco más grande, ¿verdad? Y esos 40 años, que empezaron más o menos a finales de los 80, están llegando a su fin. Entonces estamos llegando a un punto en el cual necesitamos relanzar de alguna manera, ya sea dándole un golpe de timón o haciendo una revolución o socándole algunas tuercas sueltas a un Estado que ha sido sumamente eficaz, llevando mucho bienestar a muchas personas por mucho tiempo. Dos cositas con las que termino esta intervención. La primera es que escuchándote hablar, me parece que democracia tiene dos elementos esenciales, por lo menos, debe tener más, pero hay dos que son esenciales. Uno que es la participación y el otro que es la libertad. Entonces, participar en libertad es fundamental para una democracia. Si una persona no puede participar de manera libre en el quehacer político, ideológico del país, entonces me parece que ahí hay ahí hay una carencia de la democracia o una debilidad de la democracia, ¿verdad? Que ha perdido robustez. Y creo que estamos en un momento histórico en el que, como describías los años 40, hay persecución política para quienes intentan participar de manera libre en la política nacional. Así que atención a eso porque ese podría ser el indicador, ese es como dicen, el canario en la mina, ¿verdad? Ese es el que dice, aquí hay algo que realmente Sí. está pasando. Y lo último que quería aportar es que la conciencia cívica que se necesita para ejercer el voto de manera eh, democrática exige un nivel de pensamiento que le dé prioridad a lo colectivo. Y me parece que los últimos 40 años, la humanidad, por las razones que sean, pero ideológicas
sobre todo, y creo que tecnológicas también, se ha alejado de ese paradigma que prioriza lo colectivo y se ha acercado a un paradigma que prioriza lo individual. Entonces, ¿cómo abordar desde ese hiperindividualismo que vivimos la necesidad colectiva de subsistir que garantiza la democracia? La democracia nos garantiza ese, ese poder subsistir colectivo. Si alguien ha encontrado un mejor sistema que la democracia para la subsistencia colectiva, que levante la mano y nos lo diga ya, porque necesitamos saber si hay algo mejor que esto. Mientras tanto, esto es lo que tenemos y no podemos aspirar a nada mejor, porque no lo hay, por lo menos yo no lo estoy viendo. Y tal vez la guía debería ser eh, en este momento cómo robustecer la democracia, ¿verdad? Y me parece a mí que el cómo robustecer la democracia tiene que ver con la cultura de la comunidad, digamos, de la comunidad costarricense. En la comunidad mundial, el partido va como 3-0 perdiendo, porque veo que la democracia sufre embates en muchos países, aún en países con una institucionalidad intacta, hay embates contra la democracia, no digamos en países que ya han sufrido el golpe en su institucionalidad, como Nicaragua, Cuba, desde luego, Venezuela. Pero entonces, ¿cómo sostener una democracia vibrante? Me parece a mí que existe una cultura democrática y para recordar lo que es una cultura, pues son unas normas, son unas creencias, son unos valores que cuando tienen conexión con la idea democrática, son una cultura democrática. Yo pienso que hemos venido sufriendo distracciones. En primer lugar, cuando, cuando el sistema opera silenciosamente, sin fricciones visibles, a mí me parece que la gente tiende a descuidar el sistema. Si, si la motocicleta que tienes siempre funciona bien, pues estás menos cuidadoso del mantenimiento y de mejorarla y no sé qué, porque siempre funciona bien. Y creo que nuestro sistema democrático, creo que funcionó muy bien hasta por ahí el año 70. Ahí en el año 70 se complicaron las cosas. Yo creo que los partidos tradicionales habían habían desarrollado una tendencia a enfatizar más eh, lo relacionado con el poder que lo relacionado con la salud de la democracia. Habían aprendido a enfatizar más las, los beneficios individuales que te puede proveer la democracia. O sea, ya no era el sostenimiento generoso de la idea democrática, sino más bien el sostenimiento egoísta de la idea democrática. Si tenemos elecciones y ganan los míos, yo estaré mejor. Eso es una forma de tener entusiasmo por la democracia, pero es un entusiasmo egoísta. A mí me parece que ha habido momentos en que ha habido entusiasmos no egoístas por la democracia. Yo como era chiquillo y veía a los mayores tan preocupados por el rescate de la pureza electoral, por ejemplo, ¿verdad? Tan preocupados por la igualdad de oportunidades.
La igualdad de oportunidades. Tú sabes que era muy gracioso. Son cosas que, como afortunadamente me he quedado de este lado de la realidad por mucho tiempo. Vieras que había un nombre que se decía eh, en ese tiempo con finalidades políticas y politiqueras. Había un barrio que se llamaba el barrio de los Opilados. Y hoy en día nadie sabe cuál es el barrio de los Opilados, yo lo voy a decir ahora después, pero nadie sabe, nadie sabe que era un opilado. ¿Tú sabes qué es opilarse? Qué ignorante que eres. Opilado era eh, comer mucho o beber mucho y estar al límite de lo que te habías comido porque ya no te cabía más. Un opilado era quien llegaba a obtener algo y obtenía tanto que eso ya lo convertía en un opilado. Ya usted comió todo lo que podía comer. Pues el barrio de los opilados era el barrio Escalante de hoy en día. Y entonces la oposición, y no había, en esos tiempos no había una ala infantil de la oposición, pero yo y Otritos éramos del ala infantil de la oposición. ¿Quién sabe por qué nos interesaba tanto la situación política? Posiblemente pues sí, por modelaje de los mayores, por respeto tan grande que teníamos por el juicio de los mayores y tal y cual. Entonces, bueno, yo era del ala infantil de la oposición de ese tiempo. Y se llamaban los opilados a gente que vivía en el barrio Escalante, porque parece que tenían lo que ahora llamaríamos un enchufe con el gobierno y entonces le salían cosas que los beneficiaban económicamente y tal y cual, ¿verdad? Bueno, hoy en día eh, creo que hemos dejado de tener una percepción sobre la democracia como la que había en aquellos tiempos, especialmente desde el lado de la oposición. Y yo creo que es necesario rescatar lo que llamaríamos una democracia vibrante. Y yo pienso que la hemos desatendido. La hemos desatendido porque por cuatrienios hemos pensado que nuestros deberes ciudadanos estaban en ir a votar. Y creo que con la situación que hay en el mundo, con la crisis que está pasando la democracia en el mundo, con lo importante que es la democracia para la libertad individual, para el Estado de Derecho, para el ejercicio de la libertad, para la construcción de un sueño común, eh, convertir el país en un sueño común y todo eso, nos anda haciendo falta una revitalización de la democracia. O sea, la pregunta que habría que hacerse es, ¿de qué manera podríamos quitarle obstáculos a la cultura prevaleciente para que hubiera un fluir de intereses, de contribución, de compromiso hacia la idea de la democracia? Creo que hay muchos distractores. Eh, el primer distractor, creo yo, es la cantidad de tiempo que nos cuesta el bienestar hoy en día. Y es que, claro, tenemos un nivel de bienestar individual, familiar, mayor que el que había en los años 40, pero a costa de dedicarle, no sé, 15 horas al día. Yo encuentro que la gente no tiene tiempo para otra cosa que trabajar y transportarse. Entonces, esos son los grandes distractores para atender ese bienestar costoso. La otra gran cuestión
es cómo pasar de lo individual a lo comunitario. Es decir, cómo atender mis necesidades individuales, pero sin olvidarme que formo parte de una comunidad que me da un ecosistema en el cual vivir y desarrollarme. Y no solo eso, vivan mis hijos, mis nietos y se desarrollen. ¿Cómo repagar, cómo restituir esos beneficios que la comunidad nos da para tener una comunidad donde, donde se vio mejor, una comunidad donde el bien común no sea un invento por ahí eh, de la Iglesia Católica, sino que sea una regla de juego que ya sabemos que hace que la comunidad tenga cohesión. Sin bien común, lo primero que empieza a fallar es la cohesión. Sin bien común, lo que empieza a surgir es la polarización, la descomposición de la comunidad. Hay que ponerse hay que ponerse antropológico para darse cuenta del valor que tiene la vida en comunidad. Es que no podríamos tomar el almuerzo de hoy ni el desayuno de mañana si no fuera porque la comunidad está haciendo cosas de manera consciente o inconsciente. Bueno, eso sobre que sería como un llamado de qué deberíamos hacer, cómo deberíamos operar sobre la cultura prevaleciente para conseguir una revitalización sobre la democracia, sobre la libertad individual, sobre las libertades políticas, sobre los derechos individuales, sobre la institucionalidad, sobre la importancia de la eficacia, que es un telele que me traigo hace tiempo, ¿verdad? No tiene mucho sentido vivir en comunidad si la comunidad de alguna manera no está haciendo las cosas de manera eficaz, porque entonces lo que estamos haciendo es que nos agrupamos para ser ineficientes o para ser ineficaces, que queremos agruparnos para ser más eficaces. Esto es para lograr más plenamente cosas que valgan la pena. Eso es una definición muy bonita de comunidad para mí. Es agruparnos para lograr cosas que valgan la pena. Ujú. Muy lindo. Mm, hacer cosas que valgan la dicha, diría una amiga que cree que no tiene que ser penoso, aspirar a lo virtuoso. Mm, y yo, por alguna razón, no sé si coincide, si concuerda, si resuena contigo, una de las definiciones más básicas de eficacia que te recuerdo haber leído, porque creo que solo a ti te he leído innúmeras veces sobre eficacia, es hacer bien lo correcto. Mm, Entonces me parece que es una buena manera como de empezar. Digamos, si uno tiene que hablarle a niños de escuela sobre eficacia, definirlo como hacer bien lo correcto es un buen comienzo. Esto de robustecer la democracia, hey, se nos vino encima, ¿verdad? Sí, Hablábamos el otro día, tú y yo, fuera de cámaras, sobre el gran esfuerzo y la gran dedicación de capital político que hizo la administración Rodríguez Echeverría y el presidente Miguel Ángel Rodríguez en particular por llevar a la Asamblea Legislativa una propuesta concienzuda, seria, de reforma del Estado. Que ahí debe estar esa propuesta, obviamente extemporánea en los plazos de la Asamblea, de de las dinámicas de discusión de la Asamblea, pero me imagino que si uno desempolvara esa propuesta, que debe ser como del año 99 o tal vez 2001 hacia el final de su administración,
debe estar, debe ser tan vigente o más vigente de lo que era hace 24 años, obviamente, porque ya estamos con el agua Ujú. al bigote y, y quizás podría servir para eh, encontrar simpatías en múltiples sectores de la población, ¿verdad? Cuando él presentó esa propuesta, había dos partidos en el Congreso, ¿verdad? Entonces, el partido que lo propuso y el partido de oposición, y entonces no hubo masa crítica para discutirlo, el tema. Pero hoy en día que hay, no sé, 8, 10 posibles fracciones que van a entrar a la Asamblea en mayo, podría ser que ahí pudiéramos encontrar un punto de encuentro para que todas las fracciones y también las que no resulten electas digan, sí, necesitamos que algo cambie porque por la vía en la que estamos tratando de lograr cambios, que es coger el poder por los cuernos y cogerlo todo, de ahí no estamos pudiendo, porque nadie está pudiendo coger todo el poder por los cuernos, ¿verdad? Porque además de que es insuficiente el poder ejecutivo, un gran artículo que publicó el año pasado Kevin Casas, comparando los niveles de vigor de los poderes ejecutivos en América Latina, determinó que el poder ejecutivo costarricense es el segundo más débil de América Latina. Entonces, no basta con tener el poder ejecutivo. Em, es muy difícil alcanzar una mayoría simple de diputados en la Asamblea, que son 29 diputados. Parece que lo que se necesitaría es tener el Poder Ejecutivo y 38 diputados, que es la mayoría calificada en el Congreso. Entonces, la lógica del presidente Chávez es la correcta. Ganemos la presidencia de la República y además elijamos 40 diputados porque con eso vamos a poder hacer lo que queremos hacer. No sabemos qué es lo que quieren hacer, por lo menos yo ignoro cuál es la agenda, pero si tuviera todo ese poder concentrado, entonces sí podría ejecutar la agenda que tiene en mente. De nuevo, no la conozco. Em, hace Durante la Guerra Fría, durante esos 40 años de la Guerra Fría, mucho de lo que activaba nuestra conciencia y participación cívicas era el terror fundado o infundado que le teníamos a los movimientos comunistas armados, ¿verdad? Como Cuba, eh, de Cuba, no vayamos más allá. Cuba es un ejemplo de un movimiento comunista revolucionario con la narrativa que tenía para envolver a las personas que apoyaron ese movimiento y en lo que se convirtió, que es pues una dictadura totalitaria eh, que no, una revolución incompleta, ¿verdad? Revolución mucho más completa y orgánica fue la Revolución Costarricense del 48, donde por primera vez en la historia, como dice don Enrique Obregón Valverde, una persona campesina pudo creer que sus hijos podían llegar a ser más que él. Y esa es una revolución completa. En Cuba eso no se realizó. Pero entonces le tuvimos miedo. Digo, le tuvimos, yo era un niño, entonces yo no tenía conciencia, pero le tuvimos miedo a movimientos revolucionarios comunistas por las armas. Y hoy en día no le tenemos suficiente miedo a los movimientos autocráticos en democracia, que son movimientos que buscan concentrar todo el poder y gobernar con mano dura y hacer lo que se diga y impedir, prohibir, perseguir
a quien piensa diferente, a quien se opone, a quien divulga noticias que no apoyan al régimen, pero que llegan al poder por medios democráticos y se consolidan en el poder por medios democráticos, aunque sean democracias maquilladas, retocadas, como Venezuela. Estoy seguro que hay personas en Venezuela que alegan que el gobierno de Nicolás Maduro, hasta hace 15 días que lo extrajeron como quien extrae una muela dolorosa, eh, había sido un régimen democrático, ¿verdad? Es muy difícil argumentar que la elección del 2024 fue democrática, pero te digo, hubo una elección. Y la anterior, que no sé cuándo fue, 18, 19, no sigo los periodos presidenciales constitucionales de Venezuela, también hubo una elección. Y fue una elección así medio conversada, y la anterior también, y de repente unas elecciones que hacía Hugo Chávez, donde no permitía que participara ningún opositor en contra suya, que es lo que Sí. hace Daniel Ortega en Nicaragua. Ujú, ujú. Entonces, el miedo que le teníamos antes a los movimientos revolucionarios comunistas por las armas, no se lo tenemos todavía a los autoritarismos en democracia. Suena paradójico, pero Sí, es sí, que sí. ha sido, ha sido un mecanismo muy efectivo para asumir el poder y consolidarlo como un poder totalitario dentro de estructuras democráticas que por lo menos no alerten a los vecinos de que hay algo que anda mal en Dinamarca, como dice Shakespeare, ¿verdad? Y para terminar, me gustaría dejar planteadas dos preguntas retóricas, pero también retomables. La primera es, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo que queremos? Si no sabemos qué es lo que queremos, en cualquier momento de la historia estaremos perdidos. Y la segunda pregunta es, ¿para qué queremos que sirva la democracia? ¿Qué es lo que la democracia debe servir? ¿Verdad? Esas son dos preguntas retóricas que ofrezco para cerrar. Bueno, a 11 días de las elecciones, yo creo que es interesante eh, lograr, como lograr hacer conciencia del significado de las elecciones, ¿verdad? Las elecciones no, no son lo mismo que cualquier tipo de reto, de combate o de enfrentamiento. Si hay una final de fútbol, pues me parece que nada pasa nacionalmente si unos van a muerte con los rojos y otros van a muerte con los azules. Pero en un ejercicio democrático, creo que la pregunta principal que deberíamos hacernos es, ¿qué nos está moviendo? Porque yo entiendo que en una situación en que la democracia costarricense ha venido funcionando con, eh, con disgusto para muchos, porque para muchos se ha profundizado la desigualdad. Es decir, para muchos posiblemente no haya llegado el bienestar o hasta no haya llegado el siglo XXI. Yo creo que las democracias deberían, no digo yo, producir resultados iguales para todos, pero sí abrir oportunidades iguales para todos. Eso creo que ha fallado. A mí me parece que nuestra democracia, nuestro sistema político ha fallado en algunas cosas. En los últimos 40 años, los índices de equidad se han visto comprometidos en Costa Rica y nos quedamos viendo para el ciprés todos sin darnos cuenta de que se nos estaba deteriorando una variable como esa, que es muy importante. Entonces,
entiendo que haya insatisfacción, que haya lo que se llama desencanto. Lo que no tiene que dejar de existir es buen juicio, prudencia, porque eh, si de lo que se tratara es de pegarle un susto al sistema político, uno podría decir muy bien, yo voy a votar de manera que el establishment político quede muy asustado. Entonces voto de esa manera. Lo que ocurre es que ese podría ser un camino de no retorno. Ese podría ser un camino del cual luego, aunque se nos pasara el desencanto y quisiéramos corregir, ya no habría la posibilidad de corregir, porque lo que está a la orden del día hoy es el establecimiento de esos movimientos autocráticos en democracia que una vez que ponen el pie en el portal, lo que tratan de hacer es de consolidar la situación y de ir modificando la institucionalidad de manera que no haya retorno de esa aspiración autocrática. Entonces, eh, la cuestión es, estemos muy descontentos con la democracia. A mí me parece que ese descontento puede producir mejoras, pero no pretendamos meterle un susto al sistema político democrático eh, haciendo algo que pudiera ser irreversible o irreversible por muchos años. Con eso concluiría. Amén. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Nos vemos aquí pronto. seguimos. Ah, sí, Ujú, eso sí. ¿verdad? Ok, Ok, hasta luego. Dios.